y hay páginas y páginas de tu biografía. Por eso cuando llegaste fuera de cámara te pregunté ¿cómo lo decimos? ¿Cómo lo hacemos? Y tú me has dicho Pilar Massa, actriz y directora. Y es lo que voy a hacer, pero sí me gustaría, aunque hablemos de eso ahora, recordarle a las personas que nos están viendo y escuchando que comenzaste, fue un comienzo por la puerta grande. No se puede comenzar mejor una carrera que de la mano del gran Marc Sillach. Y además de estreno, porque en ese momento, justo cuando tú empiezas tan jovencita, se está inaugurando la Compañía Nacional de Teatro Clásico. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué recuerdas de aquel momento? Mira, fue una experiencia maravillosa. Se fundaba la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Era el año 85. Adolfo luchó muchísimo porque existiera esa compañía en España, igual que la Royal Shakespeare, la Comédie Française. Él decía que por qué aquí, con esos autores que tenemos tan maravillosos, que hay festivales por todo el mundo, calderonianos, de Lope de Vega. Yo lo he vivido luego, más adelante. Él quería que existiera en España una Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y entonces convocó unas pruebas. Yo me enteré de esas pruebas gracias a Jesús Puente, por circunstancias de la vida, y estaba en la RESAD. Yo estaba haciendo el último curso de la Escuela de Arte Dramático. Entonces me presenté a las pruebas y me había preparado un texto de Calderón, de la Cena del Rey Baltasar. Entonces cuando terminé, había que cantar, yo cantaba fatal, pero no me hizo cantar. Entonces cuando ya salía por la puerta me dijo, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Y yo me quedé impresionada. Y como tenía 20 años pelados, me quedé así y muy sincera le dije, pero canto fatal. Entonces se lo pensó y me dijo, bueno, yo también canto muy mal, no importa, no sé qué. Me convocaron a una segunda prueba y me llamaron. No me movía de casa porque entonces no existían los móviles. Me acuerdo de estar sentada en el sofá de mi casa, pendiente del teléfono, y recibí esa llamada maravillosa y empezó mi carrera profesional. Y claro, comencé ensayando en el Cine Río en Vallecas, estrenando en Buenos Aires, para luego estar en el Teatro de la Comedia, que es donde teníamos la sede. Que luego te contaré una cosa curiosa si llegamos al momento. ¿Sí? El Teatro de la Comedia entonces, el dueño era Tirso Escudero. Ajá. Eso fue lo primero que hice. El médico de su honra, de Calderón, en el año 85, lo primero que hice profesional, viajando por todo el mundo. Yo me hacía maletas de 6 meses de gira. Eso ahora ni existe. Y lo que acabo de hacer, por lo que tú y yo nos conocemos, lo último que he hecho ha sido una obra de Enrique Jardiel Poncela, que Jardiel Poncela estrenó en el Teatro de la Comedia. Entonces el Teatro de la Comedia tiene mucha importancia en mi vida. Qué maravilloso. Eso iba a preguntar. Vamos a ir recorriendo tu propio recorrido, pero que es también de alguna manera un testimonio singularísimo de la historia del teatro de los últimos años en este país. Como, claro, me acabas de decir que hacíais giras de 6 meses. El teatro entonces, y tampoco hablamos de hace tantísimo tiempo, era un referente cultural y de ocio y social. Totalmente. ¿Cómo era el teatro entonces? Cuando hace ¿cuánto? 40 años. 40 años, que no es nada en realidad. No es nada. ¿Cómo era el teatro entonces? Bueno, entonces hace 40 años yo era una cría, entonces lo vivía todo con una pasión tremenda, pero también porque lo estaba viviendo de la mano de Adolfo. Entonces él amaba tantísimo el teatro. Cosas que ahora a lo mejor no tienen mucha importancia o que no se la damos, o que yo ahora, o dirigiendo a la gente joven o contándole cosas a la gente joven, con todo mi amor y con todo mi cariño, cosas que tienen poca importancia, como salir al hall del teatro maquillado con los rulos del personaje. No, Adolfo decía, no, estaba prohibido, no nos dejaba, porque se perdía la magia. El teatro era un mundo mágico en el que se apagaba la luz, los móviles no sonaban porque ni siquiera existían, y tú te dejabas invadir por esas personas que estaban contándote esa historia. Y luego el teatro se comentaba en los bares de alrededor, en el Dorín, en cafeterías y bares que ahora no existen, con pasión. Se comentaban los estrenos y se hacía un debate de lo que se había visto la noche anterior, pues igual que ahora se debate o se habla de un vídeo de YouTube, o en otro tiempo no tan lejano los partidos de fútbol. Entonces el teatro era un acto social maravilloso. Ahora me he leído hace poco unas... Bueno, es una especie de biografía, no son las memorias de José Bódalo, y me ha sorprendido muchísimo, María José,
la programación. La programación, por ejemplo, del Teatro Español o del Centro Dramático Nacional, de las compañías estables, ¿no? De entonces, donde se hacía una variedad de autores. Strindberg, Güero Vallejo, Arthur Miller. De pronto era un teatro absolutamente moderno y universal. Entonces, ahora el teatro es muy complaciente. Y entonces era algo social, no como una cosa simplemente amable, sino como una cosa social. Digo la palabra social, como algo polémico, de debate, para contar historias, para sentirte reflejado, para criticar, para hacer un mundo mejor, pienso yo, ¿no? Y eso viví en aquellos años. Y ese recuerdo le tengo absolutamente afianzado en mi corazón, y es el teatro que quiero vivir y de la manera que quiero vivir el teatro todavía hoy. ¿Qué crees que ha pasado en España en el teatro? Porque hablaremos de España y tú conoces muy bien también qué pasa en otros países, pero ¿qué pasa en España con el teatro? ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Se ha subido al tren del cambio, que es inevitable con las redes sociales? ¿O crees que de alguna manera hay fallos también, hay una estructura que se debilita de apoyos y tal? O sea, no estamos criticando, pero sí estamos analizando qué pasa en el teatro, ¿no? Porque las salas se llenan. Bueno, no todas, quiero decir. No lo sé, no sé nada. No sé qué ha pasado con el teatro, no sé qué pasa con el teatro, no sé qué pasa con la cultura en este país. La cultura es como el hijo pequeño de todo. Tengo la sensación, y esto a lo mejor luego me pasa factura, muchas veces digo, ya me he hecho muy mayor y digo lo que quiero. No es que diga lo que quiera, es que digo lo que siento. Tampoco tengo la razón, ni tengo el poder de la razón, tengo una sensación. Entonces, la sensación es como que la cultura tiene muy poca importancia cuando yo pienso que la cultura es la base de todo, la educación es la base de todo. Entonces, cuando voy a Londres, me sorprende ver en muchísimas salas completamente diferentes, en un teatro alternativo, en un teatro nacional, en un musical, en una obra de texto, a familias enteras con un respeto absoluto a lo que está pasando en el escenario, porque para los niños es una asignatura, teatro. Los niños viven el teatro desde la base, desde pequeños, desde la educación en los colegios, ¿no? Como algo interesante, valioso, maravilloso. La profesión de los actores es una profesión muy valorada. Bueno, de hecho, la reina de Inglaterra les pone su medalla, Sir Laurence Olivier, Dame to Judi Dench. Y aquí a mí todavía me preguntan, no, pero de verdad, o sea, ¿de qué vives? No, vivo del teatro. No, pero no, pago el alquiler, lo recibo todo del teatro hace muchísimos años. Para mí es una cuestión de concepto, creo. O es lo que siento, ¿no? Lo hablo con mis compañeros actores y con mis amigas y con mis... hay algo como que se mezcla un poco todo, la prensa del corazón, con el teatro, con el cine, con el... No, es que soy actriz de verdad, de salir al escenario y contar una historia y transformarme en otro personaje o dirigir una historia, ¿no? Creo que hay un problema muy gordo de base, que es en la educación. Y hemos perdido ese tren. Eso es lo que pienso, que no nos hemos enganchado. La última vez que una de las últimas veces que he ido al Teatro Español a ver la función que había dirigido, pues lo pasé fatal, porque había un instituto todo el rato, los chavales con el móvil encendido, hablando entre ellos, pasándose... Otras veces no, había absoluto respeto, ¿no? Pero creo que hay algo que tiene mucho que ver con eso. Vivimos una cultura de todo rápido. Nadie tiene paciencia para sentarse a escuchar. O sea, a estas alturas de nuestra conversación mucha gente habrá desconectado porque todo esto no les importará nada. Yo les parece una vieja y lo que digo nada interesante. Entonces, creo que hay una cultura de la rapidez y las historias no son rápidas. Las historias tienen un principio, un nudo y un maravilloso desenlace. Las historias hay que vivirlas como la vida, y las historias que cuentan autores muy interesantes, como le parecían a Adolfo los autores que él quiso volver a poner encima de los escenarios, hay que saborearlas y hay que disfrutarlas y hay que escuchar y apagar el móvil. Claro. Entonces ese tren en España lo hemos perdido. Empezando por los políticos, que nunca van al teatro. También dirigí hace poco una cosa de Galdós y fíjate, se me saltaron las lágrimas, porque Galdós decía, hablando de los gobernantes del país y en 1902, decía, en ese sentido y en este país estamos dejados de la mano de Dios. Fíjate. Yo nunca veo a los políticos en el teatro.
Tú vas a Londres y la reina de Inglaterra van todos, van muchísimo al teatro, todos los gobernantes, aunque sea para que se les vea, que yo creo que es porque realmente les gusta. Van al cine, al teatro, como algo que forma parte de sus vidas, casi como el comer. Es verdad. Me he enrollado mucho, perdón. No, es así, porque además es que si lo que estamos aquí es para escucharte a ti, porque yo te iba a preguntar en base a eso, en la educación, que al final el teatro tiene algo también, la cultura tiene algo también de pedagógico, y nosotros tenemos una deuda pendiente con nuestro propio teatro, porque hemos sido un país de referencia del teatro, prácticamente desde la Edad Media, primero con los autos religiosos y después con el gran teatro del siglo de oro, ¿no? Y en esa recuperación de los clásicos decíamos también antes, tomándonos un café, que yo decía, pero te admiro tanto porque es muy difícil encontrar a alguien que ame a los clásicos y los lleve a los escenarios. Recuperar a los clásicos es también en literatura, por ejemplo, también ocurre, es una guerra que con muchas batallas perdidas, ¿no? No sabemos si la guerra al final ganaremos o no, pero las batallas están perdiendo. Entonces, saber que en tu biografía está Edgar Allan Poe, está Shakespeare, está Mozart, ¿no? Y por supuesto el último está Jardiel Poncela. Y me decías, bueno, Jardiel es un clásico, un contemporáneo, pero es un contemporáneo, ¿no? ¿Qué te lleva a Jardiel, que hace nada lo hemos tenido en el teatro? La sala principal del Teatro Español, sí. En el Teatro Español, dirigido por ti, ¿no? Esta vez no estabas arriba, estabas abajo. Bueno, estabas en todas partes, vamos, pero ¿qué tiene Jardiel de actual? Mira, no solo, si me permites, no solo que he pasado por todo ese abanico de autores, ¿no? Sino que también por todo tipo de géneros, que era un poco la curiosidad. Hacer humor. Y nosotros, tienes toda la razón, en nuestro país hay grandísimos autores y sobre todo hubo una generación que llamaban la otra generación del 27, sí. Que eran estos autores, Miura, Tono, Jardiel, claro, ahí convivieron Miura y Jardiel. Escribían los dos, bueno, Miura la dirigía. Sí. Hacer humor en este país también me parecía muy, muy interesante. Pues mira, yo venía de hacer una comedia de humor negro, que es un género que aquí tampoco se hace mucho, y a mí me llamó mucho la atención una comedia de Philip Ridley, es un autor británico contemporáneo, muy cañero, es el único autor en el mundo que tiene un premio Evening Standard por cine y por teatro. Y entonces compré los derechos de la obra y la hice en los teatros del Canal. Y hacer humor negro me fascinó, porque me parecía... bueno, él decía lo que le daba la gana. Nos ponía a los seres humanos a caldo con toda la razón, porque hablaba de la avaricia y de la codicia. Y de ahí, pues un día, acababa de terminar de hacer eso y me llamó Natalia Menéndez y me encantó la proposición, me ofreció hacer lo que yo quisiera, elegir un autor de esa época, de los que llaman la otra generación del 27, sí. Ella lo llamaba humor blanco, sí. Yo no creo que sea tan blanco, no lo es, porque me parece, la palabra blanco tiene algo como de angelical o de tal, y Jardiel tenía muy mala leche a favor de las obras, y entonces me puse a leer como una loca, me enganché absolutamente a Jardiel y leí Edgar Neville, leí muchísimo, pero de verdad, pero siempre estaba la genialidad de Jardiel por encima de todo. Siempre me parecía, joder, pues este le ha copiado un poco, pues esto huele a plagio, pues esto... Y Jardiel me parecía incomprendido y me entraron unas ganas de montarlo. Entonces llamé a Natalia y le dije, oye, los autores de esta época escribían para las compañías titulares de los teatros, que eran 32, 40 actores, un montón de actores. Además, él escribía un papelito, aunque fuera del te está servido, para todo el mundo, porque si no lo llamaban quedarse en el cuarto. No podían irse a otra compañía, pero se quedaban sin cobrar. O sea, si tú estabas en repertorio, vale, en 3 de las funciones, pero en una no tenías papel, pues te tenías que quedar en el cuarto, que era el camerino, era el pasillo de cuartos, y que ahí es donde vuelve a salir Tirso. Tirso dirigía el Teatro de la Comedia y le encargaba a Jardiel 3 obras por temporada. Y esta, que me encantó, me fascinó, Es peligroso asomarse al exterior, formaba parte de una trilogía que eran Madre, el drama padre, Es peligroso asomarse al exterior y Los habitantes de la casa deshabitada. Y las escribió
en el año, para la temporada 41-42, y entonces él lo llamó Tres proyectiles del 42, porque dice que eran 3 obras como piedras lanzadas contra la sosez, la ñoñería y la falta de imaginación disimulada. Fíjate qué grande era. Qué grande era, es que era muy grande. Lo es, vamos. No sé si he contestado la pregunta. Lo has contestado. Tenía muchas ganas de contarte eso. Hombre, no. Que parece que me los sé de memoria, me los sé en el corazón. No, al final nos lleva a Jardiel y en eso lo compartimos, la pasión por el autor y también por el personaje, que era un personaje. Sí, nos lleva a mis inicios, que es un poco que tú quieres hacer ese recorrido, porque yo empecé en el Teatro de la Comedia y yo, fíjate, le pregunté a la actora, a Juan Calot, le dije, oye, porque yo veía a un Tirso cuando yo llegaba a la comedia con 20 añitos, que claro, era feliz como una perdiz por allí, luego estuve muchísimos años trabajando con Adolfo, ahí hacía papeles muy pequeñitos, pero luego me llamó y fui una de las protagonistas de Don Gil de las Calzas Verdes, luego hice muchísimas cosas con él. Pero yo llegaba y veía en Carnapaso con Tirso Escudero, que era su novia, era su pareja de toda la vida. Entonces llamé a Juan y le dije, oye, tu madre, en aquella época, ¿qué Tirso era este? Porque Jardiel habla muchísimo de Tirso y me dijo, el tercer Tirso. El Tirso que habla Jardiel era el dueño de la comedia. Luego tuvo un hijo y luego tuvo otro hijo, que es el que llamábamos Tirsín, que era el novio de Encarna. Todo eso lo he vivido yo, María José. Dios ¿Cómo mío. no voy a amar el teatro? Con todo mi corazón. Desde luego, y lo transmites, porque cuando hemos ido a ver, los que hemos tenido la gran suerte de aprovechar el escaso tiempo que está en cartel, que esa es otra. Eso es increíble. Porque una obra así, con ese montaje, con esa dirección de actores, con ese trabajo, con esa belleza, solamente 3 semanas, es que 4. 4 semanas ha estado. No da tiempo. Pero forma parte de lo que hablábamos, de lo que hablaba yo. Forma parte de lo de la rapidez. O sea, ahora es todo como churros, ahora es todo como otra. No, señor, vamos a darle valor a las cosas. Sobre todo algo, todo lo que tú acabas de nombrar, el trabajo que hay detrás, no te lo puedes ni imaginar. Yo tenía la suerte de tener un apoyo incondicional por parte de todos los actores. La gente, yo les decía, no se puede hacer televisión, no se puede hacer cine, vamos a ensayar a saco, Paco, pero vamos hasta a sangrar. Y así lo hicimos, porque si no, eso no salía adelante. Y luego el último día, cuando oíamos cómo se rompía el decorado, porque ni siquiera tenían sitio para guardarlo, que oíamos ¿cómo se llama? Hasta la... Ay, yo se me saltaron las lágrimas. No, hombre, no. Claro, no lo entiendo muy bien. O sea, ¿por qué no existe ya la gira? ¿Cómo? Eso es abrir un melón que no me gustaría. Ahora quiero decir, ahora hay muchas... las compañías privadas sí, pueden hacer, que tampoco es gira, son bolos. Pero luego hay un problema con los teatros oficiales, con los técnicos, que nunca me he llegado a enterar bien. Ha habido unas huelgas, en mi época se hacía. Los técnicos iban de gira, si no iba a un equipo era otro, en fin. Ahora es muy complicado. O sea, en el mundo de lo efímero estamos convirtiendo el teatro, que es algo eterno, en efímero también. Es que la situación... es el gran enfermo que nunca muere. Es verdad. Como la literatura, y aguanta. Exacto. De toda tu carrera, que podamos hablar de cosas agradables, ¿qué es lo que más recuerdas con más... como actriz o como directora en el teatro? ¿Qué es lo que recuerdas con más cariño? Lo que más, si dijeras, tengo que contar una anécdota para transmitir el amor al teatro, ¿qué es lo que más recuerda de tu vida, tú? Pues mira, el estreno de Don Gil de las Calzas Verdes. Me acuerdo de Concha Velasco puesta en pie diciendo, así se hacen los clásicos. Pero el estreno de Don Gil de las Calzas Verdes fue especialmente bonito. Adolfo hizo una apuesta muy arriesgada, no me quiero equivocar, de narices postizas, un montaje salvaje, grandioso, maravilloso, modernísimo. Los colegios iban como si fueran a ver a las estrellas del rock, se ponían de pie, nos aplaudían a rabiar, nos esperaban a la salida. Ese estreno lo recuerdo con especial cariño. Luego la gente que conocí entonces, que hoy son grandes amigos míos, algunos no viven, pero... ese estreno lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. Y luego es que mi vida es un cúmulo de recuerdos, María José, y de viajes y de momentos. También he hecho muchas cosas en televisión, muchas temporadas enteras, pues en Amar en tiempos revueltos, en tal. Pero fíjate, el tiempo que pasas con un compañero en el camerino es muy escaso, porque... pues te vas al set, ruedas, vas, te cambias, te llevan a casa, no sé qué. No convives como se convive en el teatro. En aquellas giras que hablábamos, sin querer abrir el famoso melón, claro, vives, duermes, comes, te enamoras, estás todo el tiempo con tus compañeros, formas de verdad, una familia. O sea, de venir y divorciarte
cuando llegas a Madrid, porque yo he vivido eso, porque te has ido tantísimo tiempo de gira. Entonces, de verdad, haces amistades muy, muy, muy profundas, te llevas la cafetera al camerino porque vives en el camerino, y fíjate, te hablo yo que soy joven, ahora leyendo Jardiel, pues lees las historias de Isabel Garcés, de no sé qué, una actriz que le preguntaban, pero usted no conoce a fulanito, y decía, Isabel Garcés creo que era, y decía, no, pues es que yo no conozco a nadie porque yo vivo en el Infanta Isabel. Entonces, como yo no he salido del Infanta Isabel, no conozco nada más que a la compañía del Infanta Isabel. Tremendo. Jardiel lo contaba en todo esto que he leído. Decía, por la mañana los actores duermen, llegan al teatro a las 2, se ensaya lo que se está en repertorio, se hace la función de la tarde y por la noche se hace el ensayo de suplicado, que es el del día siguiente. Entonces, yo no he vivido eso, afortunadamente, porque yo he vivido muy bien pagada, muy feliz, con unos compañeros maravillosos, del teatro te salían cosas de cine. O sea, yo he vivido estar en el Dorín, en la cafetería del Dorín, y llegar José Luis García Sánchez y decirme, oye, niña, que te acabo de ver en la función, ¿tienes libre no sé qué, voy a rodar una película? ¿Quieres rodar esta película conmigo? O sea, entonces era así, ahora están los directores de casting, no sé qué. Es verdad. Todos esos momentos, quiero decir, que no puedo elegir. No, ya. Me puedo imaginar que resumir tantísimo en tan poco tiempo como tenemos es muy difícil. Yo quisiera terminar con lo último, que es para ti ahora lo primero, porque uno siempre termina una cosa y empieza esta otra vez comenzando de nuevo. Esto es como escribir, al fin y al cabo. Lo que has hecho vale mientras dura, pero cuando termina tiene uno que volver a empezar de nuevo, ¿no? ¿Qué proyecto tienes ahora? Mira, una cosa de eso que dices, el otro día me peleé con mi madre porque no sé qué me dice eso, lo de ¿qué tienes ahora? Y le digo, qué sensación tan horrible tenemos los artistas, porque siempre tienes que estar como ahí, ready, y si no, es como que te avergüenzas si no suena el teléfono constantemente, ¿no? Es como si tuvieras la culpa. Y luego la sensación de estar siempre examinándote. Un médico, cada vez que tiene una operación, no tiene que pasar primero por un examen o por volver a empezar. La sensación en homenaje a García, de volver a empezar, es tremenda, la verdad, siempre. Y es siempre como si no empezar de cero. O sea, como presentarte a nota otra vez. Es horroroso, la verdad. Me imagino que los escritores... Perdóname, Arturo Pérez Reverte, pongo este ejemplo, porque es el gran escritor de éxito, siempre dice... Yo valgo lo que vale mi última novela. No me ha servido de nada todo el éxito anterior. Si yo aquí no triunfo de nuevo, otra vez, no valgo nada. Eso lo decía también mucho Adolfo. Me acuerdo un día que me dijo, si tienes un éxito, se olvida pronto. Si tienes un fracaso, en España se acuerda todo el mundo todo el tiempo. Es así. Pero tengo un proyecto que voy a sacar adelante yo sola, como me llamo Pilar, que es todo lo contrario. Es una comedia absolutamente moderna, de teatro de rabiosa actualidad, contemporáneo, también una comedia de Philip Ridley, un drama que habla de los delitos de odio, absolutamente absurdos y que nadie comprende, pero que están en un auge tremendo. Absolutamente, te voy a decir, no puede estar más de actualidad ese tema. Estarás como, evidentemente... Vendrás a ver la función. Por supuesto. Y ahí estoy como actriz y como directora, porque es una historia que he comprado yo los derechos para contarla yo y para contarla como la tengo pensada y para equivocarme yo, para disfrutarla. Iremos todos. Pilar Mas, ha sido un verdadero placer. Esperamos tenerte aquí en el próximo estreno. Qué bonito proyecto este, María José. Te deseo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias.